¿Creyeron los discípulos en tres personas divinas y distintas? ¿Creyeron en esa supuesta Trinidad? No. Aunque muchos digan que sí creyeron, pero los discípulos jamás ni utilizaron el término de una Trinidad o tres personas distintas y divinas y un solo Dios verdadero. Tampoco ellos se bautizaron o bautizaron a alguien en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia es muy clara. Incluso el apóstol Pablo dice literalmente, claramente en Corintios capítulo 8, verso 6, para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Observe bien, dicen que claramente que para ellos hay un Dios, un Señor Jesucristo, que es el Padre, es el Dios, único Dios. Pero ese mismo discípulo, el apóstol Pablo, ese mismo apóstol, lo encontramos en Tito diciendo algo claro, algo conciso. Dice, aguardando la bienaventuranza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea que para ellos había un solo Dios, el Padre, y ese único Dios era Jesucristo, porque él en Tito 2:13 dice que nuestro gran Dios y Salvador. Eso da a entender que para el apóstol Pablo el Señor Jesucristo no era una segunda persona de la Trinidad, era Dios, era el mismo Dios. ¿Cómo comprobamos esto y lo decimos? En Romanos 9:5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas? De los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Según la carne vino Cristo, hay que aclarar, dice el versículo, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. O sea, si Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, eso da a entender que Él es más grande que cualquier Dios. Al ser más grande que cualquier Dios y decir que para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, eso también da a entender que Jesucristo es el mismo Padre. Porque Pablo no dice que hay dos o tres personas distintas, divinas, o hay tres dioses. No, Pablo está diciendo que para ellos hay, sin embargo, un Dios. Un Dios. Incluso si usted observa el versículo anterior, se va a dar cuenta de que hablaban de diferentes dioses. Entonces, para Pablo categóricamente había un solo Dios, el Padre. El mismo Pablo que dice que según la carne vino Cristo, y el cual es Dios sobre todas las cosas. O sea, dice, según la carne, linaje de los patriarcas, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Ese Dios que es Jesucristo, también el apóstol Pablo dice, un Señor, una fe y un bautismo, Efesios 4:5 y 4:4. ¿Cómo que si Jesucristo es Dios, si el Padre es el único Dios, cómo que el apóstol Pablo está diciendo que Jesucristo es Dios y que hay un solo Dios, Señor de todos, el cual es sobre todo, y ese Dios es Jesucristo? Y el apóstol Pablo dice, también lo aclara, porque según la carne es el Hijo, pero en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que en Jesucristo está las dos naturalezas, la humana y la divina. En Colosenses capítulo 2, el verso 9 dice que porque en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, no una parte, es toda la plenitud de la deidad. Una vez más comprobamos que Jesucristo es el único Dios verdadero, porque si Pablo lo llamó Dios y si él dice que sin embargo para él hay un solo Dios, entonces ese único Dios es Jesucristo.